Muy bien, dice así la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios así. Vamos a hablar bajo el título Creciendo espiritualmente. Ese va a ser el título en esta preciosa mañana. Creciendo espiritualmente. Dice así la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin, ¿cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ahí está el título, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que la misma sea de bendición para todos los oyentes en esta mañana. Te ruego que pongas tus palabras en mi mente, en mi corazón, en mis labios, que me guíes, Señor, para decir lo que tú quieres que diga este pueblo, así como tú has hablado primeramente a mi corazón y a mi vida. Asimismo, Señor, tú edifica esta congregación en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mientras usted le da una alabanza al Señor, puede sentarse. Bendito sea el Señor. Vamos a estar tranquilos, vamos a estar quietecitos, vamos a estar dispuestos ahora a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. En estos versículos que dice aquí, yo he subrayado algunas frasecitas, unas palabras allí, especialmente que nos hablan sobre crecimiento. El versículo 12 nos dice que es para la edificación. O sea que el pueblo no se tiene que quedar estancado, el pueblo tiene que ir edificándose. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos. O sea que hay unas metas que alcanzar, hay un sitio que llegar, hasta que todos lleguemos. O sea que todos comenzamos desde el principio, pero debemos ir avanzando, avanzando, avanzando hasta llegar. Tenemos que llegar a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Todavía estoy en el 13, a un varón perfecto. O sea que el único perfecto es Jesucristo, amén. Y la meta nuestra es seguir creciendo para alcanzar la estatura de Jesucristo. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños. O sea que el creyente que se convierte a Dios, y como hay varias personas nuevas en el Señor, yo quiero que usted tome bien en cuenta la enseñanza de hoy, porque quiero dar algunos puntos muy importantes, especialmente los que están creciendo en la fe, en el conocimiento de Dios, para que vayamos paso a paso en el tiempo de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá. No. Que seamos firmes. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Note la palabra otra vez. El versículo 15 dice, para que crezcamos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hoy quiero hablarles precisamente sobre eso. Y el versículo último, el versículo 16, termina diciendo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que todo este pasaje nos habla de que el creyente debe ir creciendo, edificándose, fortaleciéndose. Número 1, voy a hablar algunos puntitos. Número 1, el deseo de Dios es que crezcamos. Ese es el deseo de Dios. Cuando Dios creó al hombre, usted sabe que Dios creó al hombre a un hombre perfecto, sin errores. Así fue que Dios creó al hombre, santo, con capacidad de decidir,
Dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó en semejanza e imagen de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? A semejanza de Dios, así creó al hombre. O sea que lo creó sin pecado, lo creó sin malicia, lo creó, hermano, con capacidad de decidir, lo creó de inventar, de planificar, de cuidar la tierra, todo así lo creó Dios. Verso 27 dice la palabra, no me cambia esto. Verso 27 de Génesis 1 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de lo creó, varón y hembra los creó. Mire qué bonito. Varón y hembra los creó. Dios fue el que nos hizo, alabados al Señor, a su imagen y a su semejanza. Pero, lamentablemente el hombre cayó. Esa relación que tenía con Dios se rompió. Entonces los pensamientos del hombre caído ahora son pensamientos que lo alejan de Dios. Oiga eso. El hombre sin Cristo, el hombre caído, el pensamiento de él lo aleja de Dios. Sus deseos lo apartan de Dios. Sus acciones a medida se convierten en acciones que son ofensivas contra Dios. Ofensivas contra Dios. En otras palabras, el pecado arruinó al hombre, impidiéndole lo más importante de lo que Dios quería con nosotros, que se llama comunión con Él. El pecado rompe la comunión con Dios. Ese es el propósito de Dios crear al hombre, tener comunión con Él. Muy bien. Pero Dios, que es tan maravilloso, no dejó al hombre así, no. Él tenía un plan específico, ideó un plan de salvación. Y el plan de salvación de Dios consiste en volver a restaurar la comunión que el hombre perdió con Dios. Hermano, aún estando dentro de la iglesia hay gente que todavía no aprende que lo más importante es tener una linda relación con Dios. A veces tenemos a un Dios que lo buscamos cuando lo necesitamos. Y se nos olvida que a Dios lo necesitamos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año y el año bisiesto también. Aleluya. Necesitamos a Dios. O sea que eso es lo que Dios quiere restaurar en el hombre, su comunión con Él. Él fue capaz de empezar a restaurar al hombre, comenzando dando la vida de su Hijo Jesucristo, que Jesucristo muere en la cruz del Calvario y redime al hombre. O sea, en otras palabras, vuelve a reiniciar una nueva comunión con el hombre, alabado sea el Señor, que se había perdido. Esa semejanza de Dios en el hombre, que estaba dañada por la caída en el pecado, por medio de Jesucristo vuelve otra vez a restaurarse. Pero no solamente hay que restaurarse la imagen de Dios, sino que es necesario mantenernos allí. Y eso es algo que tiene que suceder constantemente, que nosotros mantengamos la relación y la comunión con Dios. Esto es algo que el creyente debe trabajar todo el tiempo. Aquí hay padres, todos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sido padres o madres. Y es una alegría que nosotros veamos crecer a nuestros hijos. A veces nosotros lo decimos de una manera, ay, se me crece tan rápido, yo quisiera que se me quedara pequeñito, pero eso es un decir nada más. Ay, si se empezara a dejar de crecer, pues nos asustaríamos. El deseo nuestro es verlos crecer y disfrutarlos mientras ellos crecen. Bendito sea el Señor. Entonces, asimismo, yo veo a Dios. Que cuando Dios ve a cada uno de nosotros, nos ve como sus hijos espirituales, porque dice, por ejemplo, Juan 1:12, que a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Por allí en Juan 3 nos habla de nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Cuando tú has aceptado a Jesucristo, tú naces de nuevo. Ya no un nacimiento de una madre, sino ya un nacimiento espiritual. Ahí se nace y somos niñitos en Dios, niñitos espirituales. Pero Dios no quiere que nos quedemos toda la vida a gugú, a gugú. No, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que maduremos.
Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo es que nosotros crecemos? ¿Cómo nosotros alcanzamos la madurez? Hermano, la única manera es que lo deseemos. Que pongamos por delante una meta que alcanzar. O sea, si yo no tengo algo que me atrae, que me llama la atención, si yo no deseo ser como, pues yo sigo igual todo el tiempo. Pero si yo tengo una meta que alcanzar, pues yo lucho por eso y me mejoro para lograrlo. Por eso yo dije al principio mientras oraba, no era decirlo por decirlo. Es que el problema es que a veces tenemos puesta la mirada en los vientos que soplan, en la tribulación, en las dificultades, en la necesidad, en los problemitas pequeños, en las cosas. Como tenemos la mirada ahí, no avanzamos, no crecemos, no maduramos, no tenemos comunión con Dios. Eso es lo que pasa. Lo primero que hay que ponernos es una meta. El libro de Efesios capítulo 4, el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que hay que crecer hasta que alcancemos la perfección. Levanten la mano los creyentes que ya llegaron a la perfección. A ver, déjenme ver. No vinieron hoy. Y si no hay nadie que ha alcanzado la perfección, ¿qué significa? Que hay que seguir luchando por eso. Hay que seguir avanzando. Hay que tratar de mejorar. Hay que tratar de... ¿Cuántos están aquí presentes? Alguien que diga amén. No se distraiga. Dice que a la medida de la estatura. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted era pequeñito y llegaba y se paraba en el dintel de la puerta, ¿no? Y cogía un lapicito y hacía una ceñita donde iba. Y por la tarde corría a medirse otra vez a ver si había crecido. Yo no sé si usted acuerda o ha visto a los niños, pero son así. Y pasan los días cuando hacen otra rayita y da un poquito más arriba, eso es noticia mundial. Ay, crecí, mire, crecí 1 centímetro, medio centímetro, una milésima, ¿no? Tal vez se empinó ese día en los pies para verse más alto, pero hay un anhelo por crecer en los niños. Hay un deseo que va poniendo cada día una marquita mientras va avanzando. Dice que debemos tener una unidad de fe. Unidad de fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Cuando aquí habla de fe, habla de la doctrina de la palabra de Dios. Cuando usted se convierte a Cristo, pues es muy limitado el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Tienes que quedarte así. Tienes que quedarte así. Debe haber un afán en nosotros de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para igualar a aquel hermano que va más adelantito. No por competencia con él, sino que todos debemos buscar la unidad en la fe. Dentro de la congregación no puede haber uno creyendo allí, creyendo allá, creyendo allá. Todos tenemos que estar unidos en lo que enseña la palabra de Dios. Crecimiento es, hermanos, que no nos estanquemos en lo que conocemos de la palabra de Dios. Luego dice que también debemos crecer en el conocimiento de Jesucristo, en el conocimiento del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. La única manera de yo poder imitar a Jesús es que conozca quién es Jesús. La única manera de yo ser como Jesús es saber cómo es Jesús, cómo pensaba Él, cómo actuaba, cuáles eran sus deseos, sus anhelos, cómo planificaba Él. Si entre más yo conozca a Cristo, más me admiraré de Él. Y entre más me admire de Él, voy a decir quiero ser como Él. Por eso el conocimiento de la palabra y especialmente del Señor Jesucristo. Conocer más a profundidad de Él, porque así voy a crecer. Ahora dice, a la medida, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que debemos crecer en carácter, debemos crecer en comportamiento, debemos crecer en servicio. Debemos crecer. Muy bien. Número 1 dijimos, Dios quiere que crezcamos. Ya lo dejamos bien claro. Ningún padre desea que su niño se quede sin crecer. Número 1. 2. ¿Qué cosas pueden impedir un crecimiento en la vida? Analice su vida y dése cuenta que no esté fallando en estos puntitos que voy a decir. Cosas que nos detienen el crecimiento espiritual.
Pueden haber un problema que puede ser de dos maneras. O puede querer correr y ir demasiado acelerado, o puede quedarse demasiado lento que se estanque. Pueden haber esas dos cosas. O muy rápido que hay que frenarlo, o muy lento que ni con grúa se mueve. Las dos cosas están mal. Las dos cosas están mal. Cada etapa de la vida hay que disfrutarla. ¿Cuántos aquí lo dicen a veces con orgullo, pero la verdad? Cuando yo era niño me pusieron a trabajar, yo desde tempranito, ya de niño, yo no disfruté la niñez como los otros niños que jugaban con carritos, con muñequitas, no. Desde pequeñito me pusieron a trabajar y todo eso, y lo dicen hoy con melancolía. ¿Por qué? Porque pasó una época de su vida que no la disfrutaron como debería ser. Los niños deben tener una época para jugar, para todo, y luego viene una época de joven, el joven debe disfrutar la juventud. Y luego viene una época de matrimonio, hay una época de criar hijos. Hay una época donde ya se ven grandes. La vida tiene diferentes etapas. La tranquilidad de una persona es que sepa disfrutar cada etapa. Imagínese un niño, usted ve que a veces los niños se meten al armario y le toman la corbata al papá y se la ponen. Y se sienten señorones, y se ponen hasta un algodón ahí, se lo ponen de bigote, y como que son pequeñitos, pero que sueñan siendo grandes, pero es un jueguito nada más. Pero hermano, cuando usted enseña a sus niños, usted le empieza a enseñar, por ejemplo, cuidado, esa es la toma de corriente. Si mete el alambre ahí, mire, lo va a coger la corriente. No se suba a la mesa, porque de la mesa usted se puede caer y se rompe un brazo. No corra, porque se vuelve esas rodillas nada. Ya lo va a ver. Y hay otras madres que van un poquito más adelante y dicen, si se cae, le doy más encima. El pobre ya sufrió, ya pagó las consecuencias porque se pela la rodilla, está sangrante y todo. Ya aprendió la lección con eso. Pero todavía hay madres que le dan doble lección. Alabado sea Dios. Entonces, cada nuevo convertido, al igual que un niño, debe ir paso a paso. Óigame bien, hermano. Cada nuevo convertido debe ir también paso a paso. Por ejemplo, dice la palabra que el nuevo convertido debe desear la leche espiritual. ¿Cuál es el alimento de un bebé? La leche materna. La leche materna. O sea, ¿cómo va a haber una madre o un padre que quiera a un bebé recién nacido, hermano, darle un alimento sólido, fuerte o carne? Eso no, hay que empezar por leche espiritual. Ustedes que están nuevos en el Señor deben anhelar la leche espiritual. Hay personas, hermano, yo lo he visto por América Latina, que a veces hay muchos cantantes del mundo, de cualquier clase de música famoso, y llegan y se convierten un día, oiga, y al mes los tienen cantando en las tarimas de la iglesia. Por eso los matan, por eso los dañan, porque ellos creen que es lo mismo. Entonces no se han convertido todavía de verdad y ya los ponen a ministrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Son neófitos, todavía no pasaron por alimentarse bien, por conocer la doctrina, la palabra, y rapidito estuvieron en el altar y todo eso. Lo que pasa es que se llenan de orgullo, después se dan cuenta que no le dan el mismo dinero cuando estaban en las tarimas allá de afuera, y terminan después hasta hablando mal del evangelio, o a otros cantando en el Señor y cantando allá afuera y mezclándolo todo, porque no hubo la etapa de la niñez, que se alimentara bien, que se preparara antes de llegar a. Entonces, los recién convertidos no deben afanarse por decir, ya quiero estar en el altar predicando, ya quiero un cargo, ya quiero una posición, ya quiero eso. No. El nuevo convertido debe anhelar la leche espiritual no adulterada. El saber cuál es la doctrina básica de la iglesia, qué es lo que creemos, qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. A su nombre, hermanos.
Si usted como nuevo, el deseo más grande en su vida, no se ponga a preocupar de otras cosas. Preocúpese en conocer. Yo quiero que cuando me pregunten qué es lo que usted cree, yo pueda abrir mi boca y decir, yo creo en esto, esto. Si usted todavía no sabe explicar cuáles son las doctrinas de lo que usted cree, pues está todavía muy pequeñito. No se estanque, desee aprender más hasta que un día usted dé razón de la fe que cree y hable de en esto es lo que yo creo. Cómo orar, usted debe aprender cosas básicas como cómo orar, cómo estudiar la Biblia, cómo es que yo debo adorar en espíritu y en verdad como me enseña el Señor. ¿Por qué es necesario asistir a la iglesia? Todo eso es lechecita espiritual que usted debe preocuparse en conocer esas bases de la doctrina antes de salir corriendo y decir yo ya quiero hacer muchas cosas. Disfrute su niñez espiritual. ¿Alguien puede decir amén? Disfrute su niñez espiritual. Desee la lechecita, desee la lechecita. Correr es peligroso. Hay algunos que avanzan más rápido de otros porque le ponen esmero, dedicación, porque se toman el biberón entero y repiten, alabado sea Dios, se engordan. Hay niños que caminan más rápido que otros, hay niños que aprenden más que otros. Hay diferencia entre un niño a otro, que ojalá sea usted uno de esos que aprende rápido, pero no acelerado, sino aprende paso a paso. Sigamos, muy bien. Entonces, un niño que corre, dice alguien, puede llegar más rápido a otro lugar, pero al mismo tiempo también puede caerse y romperse las rodillas. Entonces hay algunos que quieren correr mucho, pero hay otros que se quedan paralizados, detenidos, estancados. No hace nada para caminar, menos por crecer. O sea que hablando en lo espiritual, hay personas que se acomodan y se quedan quietecitos. No hay hambre de aprender, no hay hambre de buscar a Dios, no hay hambre de orar, no hay hambre de conocer más. Simplemente se vuelve como una rutina o como una religiosidad. Usted sabe que la diferencia entre religiosidad y un verdadero creyente en Dios es la forma que vive. El religioso solamente va a la iglesia como para tranquilizar su conciencia y decir ya cumplí con Dios, pero todo el resto de la semana sigue viviendo a su manera, como ya está acostumbrado haciendo las cosas igual. Pero el cristiano no, el cristiano va a la iglesia y lo que aprende en la iglesia quiere aplicarlo a su vida mañana. ¿Cómo yo hago que esa palabra que aprendí la hago una vivencia? No es solamente el venir a la iglesia y me voy, sino que esa palabra que voy aprendiendo la voy aplicando en mi vida. Las dudas que me quedan, no me como las dudas, las pregunto. ¿Qué pasó? ¿Qué significa aquí? No entendí esto, explíqueme en esto, ayúdeme. Porque el que quiere avanza, pero el que se estanca, se quedan ahí. Pueden pasar hasta años de la iglesia y no avanzar. Entonces hay creyentes que, oiga, toca frenarlo, quisieran ya llegar allá adelante. Y le decimos, disfruta etapa por etapa, aprende, disfruta y gózate. Pero hay otros que hay que decirle, hermano, oigan, ¿qué hacemos con este hermano que se acostumbró, viene por ahí, pero nunca se le ve un avance, un crecimiento, un despertar? ¿Qué hacemos? Porque es que también a los niños, alabado sea el nombre del Señor, no solamente se les dice que no es malo, sino que los niños también aprenden qué es lo bueno, cómo sentarse a la mesa, cómo saludar, cómo dar gracias, cómo pedir la palabra, o sea que no es solamente que aprendemos qué no debemos hacer, sino que aprendemos también qué es lo correcto que debemos hacer. Enfrenta cada conocimiento que usted tiene con la palabra de Dios. Lo que reconozca que está haciendo mal, esto lo elimino de mi vida y voy a empezar a actuar así. Ahí usted está creciendo. Confronta tu vida a la palabra de Dios. Confronta tu vida a las predicaciones. Y no diga, estuvo bonito el mensaje. Y mañana ¿de qué hablaron? No sé ni qué era, pero estuvo bonito, sí. Estuvo bonito. ¿De qué sirve eso? Si no hay confrontación y aplicación en la vida. Muy bien. Ok.
¿Qué más nos puede impedir? Ya estoy hablando de las cosas que nos pueden impedir el crecimiento. Oír demasiado acelerado nos puede hacer estrellar y fracasar. Oír demasiado tranquilo que no avanzamos. Número 2, no someter su voluntad a Dios. La única manera de que un individuo, un hombre, una mujer puedan crecer en Dios es que su voluntad la sometan a la voluntad de Dios. Si no hay sometimiento a Dios, no. Cuando Dios creó al hombre, le dio capacidad de tomar sus propias decisiones. Dios, por voluntad de Él mismo, decidió darnos libre albedrío, libre voluntad, y Él respeta las decisiones que el ser humano toma. Por eso es que el mundo está como está, porque han decidido darle la espalda a Dios y están cosechando lo que ellos siembran lejos de Dios. Muchos cristianos se estancan porque quieren agradar a Dios, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios. Oiga eso, en su corazón ellos quisieran estar bien con Dios, pero lo que Dios les pide que hagan no lo hacen. Si no hay sometimiento a Dios, no va a haber crecimiento. Vea, por ejemplo, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos 5, 11, dice así. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Analícelo conmigo otra vez. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el apóstol. Yo tengo mucho material para darle, pero con ustedes es difícil de explicar. Le voy a decir por qué. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eso está disfrazado un poquito aquí. Lo que está dice, se les ha embotado la mente. Se trancaron, que ya no aprenden nada y no hay manera de explicarles. Verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El hermanito se volvió delicado. No se puede hablar un mensaje fuertecito ni nada porque, ay, eso es conmigo, es una pedra para mí, eso, ay, ese pastor lo hace por mí. No sé, toca darle pañitos de agua tibia, lechecita en biberón. Y dice, pero no está hablando de gente recién convertida. Dice, después de tanto tiempo ya deberían ser maestros enseñando a otro. Pero dice, tengo mucho que enseñarle. Pero que es, no sé, ya les entra por aquí y les sale por aquí. La capacidad de oír bien y tener atención ya la han perdido. Aquí está hablando de creyentes que se estancaron, dejaron de crecer. Aquí es que esta banderita aquí, déjeme yo la muevo un poquito a ver si puedo leer lo que decía aquí. Esta ancianita dice, a mí me dijeron que todavía tengo mucho por aprender. No importa la edad. Cuando se tiene deseo de aprender, se aprende. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando se tiene deseo de crecer, se crece. Cuando se tiene pasión por Dios y deseo de tener más de Dios, va a encontrarlo a Dios. Entonces, la clave de esto dice, porque debiendo ser, o sea, lo que le está diciendo, con el tiempo que llevan en la iglesia, con las enseñanzas que han recibido, con las oportunidades que tienen, siguen siendo niños. Pero ¿sabe por qué? El versículo 11 nos explica por qué. El versículo 11 dice, por cuanto os habéis hecho. ¿Comprende esa expresión? Os habéis hecho. No fue que Dios los hizo así, de capacidad de entender lo espiritual, no.
No es que el diablo les puso tardo para entender. Vosotros mismos os habéis hecho. Fue decisión de ellos mismos que no desearon crecer, aprender, todo, no. Oían palabra y mensaje, no lo aplican, siguen igual. Palabra y palabra y sigue. Eso es como cuando a uno le enseñan primero a sumar. Uno aprende a sumar, le dicen apréndase las tablas de multiplicar. Y uno empieza ahí con la del 8, la más fácil, empieza con la del 5, esa no me pega, la del 2. Hay unos que dicen 1 más 1, deme otro datito, a ver. Porque les cuesta. Entonces, si no se aprende esas reglas básicas, por ejemplo, las tablas de multiplicar, otra cosa, siguen metiéndole más matemática y matemática y matemática. No aprendió a sumar y cuando ya le enseñan, oiga, las matemáticas no me entran. No le entran porque no tomó las bases, no se aprendió las bases, lo básico de la matemática que lo ayuda a resolver después lo difícil. Eso pasa en física y que le dan unas reglitas allí. Y si usted se aprende las reglas principales, después le enseña más a profundidad y sigue usando las mismas reglitas básicas. Entonces, no deja de crecer porque el diablo lo trancó, o no deja de crecer porque no ha aprendido. No. Deja de crecer porque no hay preocupación en él de aplicar la palabra a su vida. Quiero mejorar en esto. Uy, el pastor hoy habló duro y me habló sobre esto. Uy, santo Dios, tú me hablaste a través de él. Yo tengo que mejorar en esto. Entonces ya se empieza a poner una meta que usted quiere mejorar. Pero usted oye los mensajes y usted dice, oye, estuvo fuerte la palabra de hoy. Hoy dieron duro. Pero sigue igual y no. Entonces, ellos mismos se han hecho tardos para oír. Es como yo lo he dicho en algunas otras ocasiones. Si Dios te da una palabra y tú sabes que es palabra de Dios, lo sabes, y no le obedeces, la pregunta mía, ¿para qué le sigue hablando Dios entonces? ¿Para qué? Entonces Dios ya deja de revelarte, Dios ya deja de hacerle entender. ¿Para qué? Si te ha hecho comprender algo y te pones terco, no haces caso. No haces caso. Por eso hay creyentes que otra vez hay que volverles a dar lechecita espiritual. Creyentes ya viejos en el Señor y todavía hay que volver a decirle, ponga la mirada en Dios. Hay que buscar a Dios, acuérdese de la oración, acuérdese de... No es que sean menos inteligentes que nadie, no estamos hablando, yo no estoy que alguno se sienta ofendido, que yo le vaya a decir que es bruto, que es cosa así, jamás estoy diciendo eso. Todo Dios nos ha dado habilidad y capacidad. El problema es la intención nuestra de tomar esa palabra aprendida y aplicarla a nuestra vida. Si yo lo hago, Dios me da más. Es una decisión de nosotros mismos. Tenemos que tener una meta. Yo quiero salir de donde estoy. Yo quiero crecer. Primera de Pedro 2, por ejemplo, le leo unos versículos rápidamente. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la decisión tuya y la decisión mía? Desead. Yo lo debo desear. Si yo quiero crecer, busco la palabra, quiero aprenderla, quiero aplicarla. Eso es voluntad, acción mía. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien creced. Yo debo esforzarme. Ahora, Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, una acción nuestra. Ay, es que yo soy un mentiroso, pero mentiroso, las mentiras me salen solitas. Cuando ya digo la mentira, después digo, ¿y de dónde me salió esto? Eso es algo que ya está en el ADN de la persona. Pero entonces usted dice, la mentira me está estancando, me está deteniendo. Yo tengo que dejar la mentira. Entonces se propone, no voy a mentir. Y al principio le cuesta. Y usted va
va a hacer algo y le preguntan algo y usted dice, voy a quedar mal, y yo ayer dije esto, ¿y ahora qué hago? Facilito lo adorno. No, pero yo le prometí al Señor que no voy a mentir. Y tal vez dijo, usted mintió, entonces no era verdad lo que dijo ayer, y su rostro se pone pero colorado y camino allá donde meterlo. Pero usted después sale de ahí y dice, ay, por fin enfrenté la mentira, por fin me atreví, fue vergonzoso, pero voy a vencer y no va a salir de mi boca. Eso es porque usted lo desea. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Yo voluntariamente tengo que quitar todo lo que impida el crecimiento espiritual en mi vida. Y lo que tengo que hacer es no quitar puesto los ojos en Jesús. Eso es lo que me sostiene, mi mirada en Cristo Jesús, mi mirada en Cristo. Es que si yo sigo mintiendo, si yo sigo haciendo trampas, si yo sigo cometiendo este pecado, le estoy ofendiendo a Él. Yo quiero desagradarlo a Él, y pone su mirada en Él, y aunque tenga que luchar contra muchas áreas en su vida, lo va a hacer, si usted lo desea. Muy bien, entonces, alabado sea el Señor. Ya dijimos nosotros que tenemos que poner una meta. Ya dijimos nosotros que no debemos correr acelerados, sino disfrutar cada etapa, ni debemos quedarnos estancados. Hay algo que también detiene el crecimiento. Se está viendo hoy más que nunca. ¿Sabe qué es? Una alimentación deficiente. Una alimentación. Todos sabemos que la alimentación es fundamental para que haya un buen crecimiento. Una buena alimentación nos ayuda a desarrollar mejor nuestra mente. Una buena alimentación nos ayuda para nuestra salud. Y podríamos seguirlo enumerando. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, sigo repasándolo, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí lo que está hablando es, tienen una gran deficiencia alimenticia. Ya no se les puede dar un alimento sólido, todo les cae mal al estómago. No lo recibe, el cuerpo lo rechaza. Hay que volver otra vez a tener cuidado en lo que se le da y a darle un alimento suavecito. Empecemos otra vez con lechecita espiritual, una deficiencia. Ya deberían ser maestros, pero tienen que empezar otra vez con lechecita. Están como desnutridos. No puede recibir el alimento sólido. Toca volver a recordarle otra vez los principios básicos de la vida cristiana. Por ejemplo, ¿cuáles son esos rudimentos? Por ejemplo, dice del arrepentimiento, del perdón. Volver a decirle a un creyente que tiene 50 años en el Señor, pero perdone, hermano, perdone. No, pero que me hicieron. Perdone ya, si eso es algo básico. Todos sabemos que si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Esos son bases del evangelio. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Bases. ¿Qué ha fallado en esto? ¿Qué ha fallado en esto? ¿Que ya se arrepintió? Ay, no, me da vergüenza con el Señor yo llegar que volví a fallar. Un creyente, que eso es lo básico, sabe que si peca, corra a Dios y pídale misericordia, arrepiéntase, que lo perdone y levántese otra vez. Pero que ya no, ni le pide perdón a Dios, sigue haciendo lo malo y después está cantando, alabando a Dios en la iglesia y todo, ni se arrepiente. ¿Usted cree que va a recibir las bendiciones de Dios? No. Alabado el Señor. Tiene que haber discernimiento entre el bien y el mal. Un creyente maduro sabe decidir esto es bueno y esto es malo y toma la decisión por lo correcto. Un creyente maduro es una persona que acepta responsabilidades. Quiero servir a Dios. Si me ponen a hacer algo, lo hago con gozo.
Un creyente maduro es alguien que forma su carácter, su carácter. Creyente que no le gusta el estudio de la palabra de Dios se vuelve torpe para aprender. Suena durísimo, hermano, pero eso es lo que nos está diciendo la palabra. Hay creyentes que dicen, venir a la escuela bíblica, eso es sentarse ahí a escuchar enseñanza. Eso es lo que te va a dar formación. Formación. No podemos subirle al estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que significa difícil de explicar. Da el por qué se han hecho tardos para oír. Y muy bien, y por último, quiero decir cosas que podían ayudarnos al crecimiento espiritual. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cosas que nos pueden ayudar al crecimiento espiritual. Comencemos, o digamos, nosotros comenzamos a crecer cuando recibimos a Jesucristo. Nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. De ahí ya empezamos a crecer, ahí ya nacimos. Pero hay algo que se necesita fundamentalmente para poder crecer, y se necesita el Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo. El mismo Jesucristo les dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya. Y no los voy a dejar solo, les mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros y en vosotros. El creyente debe entender que solito no puede. Necesitamos al Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, está con E mayúscula, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El Espíritu se contrista donde hay pecado, donde hay maldad, así que no tenemos que contristar al Espíritu Santo. Observe el para qué. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya, gloria a Dios. Sin el Espíritu Santo no hay crecimiento. Sin el Espíritu Santo no hay crecimiento. Por ejemplo, mire lo que dice este pasaje. Se lo leo rápido. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mira, aquí hay un pasaje, yo no le está hablando a los nenes, como diría mi esposa. No le estamos hablando a los niños, estamos hablando a gente madura, dice. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Pero, versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quieres conocer a la profundidad de Dios? Tienes que llenarte del Espíritu de Dios. Tienes que decirle todos los días en tus oraciones, lléname de ti. Quiero la llenura de tu Espíritu Santo. Quiero la guianza de tu Espíritu Santo. Quiero que en mi vida se produzca el fruto del Espíritu Santo. Y debo cuidarme en santidad. Debo, hermano querido, no ofenderlo, no contristarlo, mantenerlo contento. Y no hay mejor manera de mantenerlo contento, sino que andemos en integridad y andemos alabándole y adorándole todo el tiempo.
El creyente crece cuando se deja guiar por el Espíritu Santo. Ahora, pero ¿cómo sé que yo estoy guiado por el Espíritu Santo? Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Usted se acuerda cuando Caín se le aparece el Señor y le dice: el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él? Es como decir, hermano, el pecado siempre va a tocar a nuestra puerta. Todos los días habrá la tentación. Todos los días habrá oportunidad de fallarle a Dios. Todos los días el enemigo tratará de una manera o de otra de alejarlo a usted de Dios. Eso no lo va a quitar nunca Dios. Nunca lo va a quitar. Pero sí, nos ha dado su espíritu y nos está dando su conocimiento para que nosotros tomemos autoridad y lo venzamos. Un creyente sometido a Dios y con el Espíritu Santo siempre podrá decir no al pecado. Siempre podrá vencer la tentación y la dificultad. Ya quiero terminar diciéndole, por eso es muy importante que oremos. Necesitamos la oración. El creyente nuevo que están aquí, a veces algunos me preguntan y dicen: ay, yo quisiera orar más, pero es que no me salen palabras. Yo todavía no sé cómo hablar mucho con Dios, como ustedes que duran mucho orando. Yo quisiera hacerlo así, pero no puedo, me han preguntado algunos. Pero es igual que un niño. Con un niño empieza, lo único que hacen, y después empieza a soltar unas palabritas ahí sencillas, y uno se va alegrando, ya está hablando, pero todavía no arma frase. Pero llega un día en que se suelta a hablar con el crecimiento. Tal vez tú eres nuevo y tratas de orar mucho y no puedes, pero la práctica hace al maestro. Siga orando, así sea poquito, siga orando. Y cuando usted se dé cuenta, el Espíritu de Dios lo va a poner que un día después usted está orando y no quiere levantarse de ahí. Necesitamos servir. Un creyente tiene que involucrarse en la iglesia. No se mantenga lejos por allá, que no habla con nadie, no conversa con nadie, no practica. No, acérquese. Y si tú eres nuevo, no pierda el tiempo hablando del fútbol, de la política, del trabajo, de todo eso. Si tú eres nuevo, ansía, desea la leche. Ya está hablando con un hermano creyente y pregúntele: ¿por qué en la iglesia hacen esto? El pastor dijo algo el domingo que no le entendí. Y aprovecha, tú que estás nuevo, aprovecha cuando te reúnas con un creyente. Y si tú eres un creyente y estás con un nuevo, no hable 1000 temas, sino acuérdese de siempre enseñarle un poquito de la palabra. Siempre dele un biberoncito, siempre explíquele una palabra, siempre ayúdenlo en algo, porque ese nuevo necesita ir aprendiendo. Pero aprenda a servir, a darse a los demás. Venga a los estudios bíblicos, venga a la clase bíblica de los jueves. Ahí va a aprender mucha palabra de Dios. Gloria al Señor. Si tú eres maduro, tú aprendes a soportar a los débiles, hermano. Romanos 15 dice la palabra: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si tú eres de los fuertes, hablan de ti, te critican, te atacan, eso no le importa nada, a ti no te ofende. Tú los has sabido soportar. Pero si eres de los débiles, cualquier cosita te afecta, te hiere, te hace llorar, te amarga, todo. Entonces dice aquí: así que los que somos fuertes, soportemos las flaquezas de los débiles y no nos agrademos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Tú te sientes fuerte, ayude a un débil. Tú te sientes débil, aférrate a un fuerte y di: ore por mí, ayúdeme, enséñeme. Si usted es un creyente maduro, usted aprende a darle la gloria a Dios. No se toma la gloria para sí mismo. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede decir aquí que es el mucho predicador, el mucho maestro, el mucho líder por la sabiduría que tiene. No, acuérdese que es pura misericordia de Dios.
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Un creyente maduro le da siempre la gloria a Dios. Siempre le da la gloria a Dios. Alguien le puede dar gloria a Dios en esta mañana. Alguien le puede dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Un creyente maduro no le anda echando la culpa de sus pecados a otro, ni lavándose las manos, echando la culpa a otro. Ay, bueno, yo actúo así, pero es que la manera que me trató. No le eche la culpa a otro. No se lave las manos. Reconozca, un creyente maduro es capaz de reconocer sus propios errores. Cómo estoy tratando a mi esposa, cómo estoy tratando a mi esposo, cómo estoy tratando a mis hijos, cómo me comporto en la iglesia. El creyente maduro se enfrenta a sí mismo y trata de mejorar. Un creyente maduro, cuando sabe que pecó, se arrepiente rapidito, aleluya. Un creyente maduro está pasando batallas espirituales, no está amargado, deprimido, ansioso, no, está regocijado, contento, feliz en medio de la prueba, porque sabe que eso lo ayuda a crecer más, aleluya. Así que el creyente maduro ve las tentaciones y las pruebas como oportunidades de crecer. Diablito mentiroso poniéndome esa trampa. Oiga, no se va a salir con la suya. Le voy a dar la gloria a Dios. El creyente maduro ve el servir a Cristo como un gran honor y no como una carga. Le dicen, puede ayudarnos en esto, en aquello, en aquello. No dice, ¿por qué a mí, habiendo tantos hermanos, otra vez a mí? No. Gracias Dios por usarme. Gracias Dios por usarme, por permitirme hacer algo. Un creyente maduro nunca dice por mi fuerza. Todo se lo debo a Dios. Un creyente maduro es un creyente que saca tiempo para alabar y adorar al Señor. En su boca hay alabanza diario, donde quiera que va, en la calle, en el trabajo, en la casa. Aleluya, gloria al Señor. Un creyente maduro es un creyente que está tan feliz con Dios que a donde quiera que va y con el que se encuentre le predica de Dios, le habla de Dios, le habla del mensaje, lo que Dios ha hecho en mi vida. Él me ha dado paz, gozo, alegría. Siempre tiene alguien que contarle algo. Un creyente maduro reconoce la presencia de Dios en su vida. Un creyente maduro sabe que donde quiera que va, ahí está Dios con él y se cuida para no ofenderlo, para no herirlo. Un creyente maduro es un creyente que cuando da con alegría también. En todo lo que haya que hacer, lo hace con gozo. A todos los creyentes maduros que están aquí, hermano, necesitamos seguir creciendo. Aunque usted ya es maduro en el Señor, pero hay que seguir creciendo. Seguir creciendo. A los nuevos que están aquí yo les digo, con ansia, con desespero, busquen a Dios, busquen su palabra, apliquen la palabra en su vida para que no llegue un momento que se estanquen y que se detengan. No, cuidado, se enferma, cuidado, se estanca, cuidado, se daña. No. Ansíe crecer siempre y ponga la meta ser como Jesús.